En TasteLab estudiamos los gustos del consumidor y lo conectamos con las necesidades de la industria alimentaria. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es estudiar el valor percibido de un producto alimentario. TasteLab precisamente se llama TasteLab, el laboratorio de sabor, porque sabemos que precisamente el estudio del sabor es el marcador, uno de los marcadores más importantes, que afecta en el 90% de la recompra. Somos como meros transmisores de lo que el consumidor opina para que la empresa tome las decisiones más adecuadas, ¿no? En mejora de producto, o reformulación, o control de calidad. TasteLab también surge por la identificación de un problema que había en la industria alimentaria, ¿no? Y ocurre que más del 80% de los nuevos lanzamientos al mercado fracasan. Sabemos que este fracaso es debido a que realmente no se está teniendo en cuenta la opinión del consumidor final, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos introducimos. Lo que hacemos es poner al alcance de la industria alimentaria todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Los socios son la universidad en sí misma, dos socias que son expertas en análisis sensorial, que llevan más de 20 años trabajando en Galicia en análisis sensorial. La otra socia es experta estadista, que es la que introduce todo el conocimiento de metodologías de vanguardia estadísticas. Y yo, que soy ingeniera agroalimentaria, licenciada en Ciencia y Tecnologías de Alimentos y doctora en recepción sensorial. TasteLab en sus inicios surgió a raíz de una tesis doctoral. Yo estaba en mi formación, hice ingeniería agrícola, tecnologías de alimentos, y de ahí surgió la posibilidad de hacer una tesis doctoral. Con esta tesis doctoral no solo trabajamos un proyecto concreto, sino que también trabajábamos para la industria alimentaria. Seguí formándome mucho en centros de prestigio a nivel europeo. Estuve trabajando en el País Vasco, en un centro de investigación alimentario en el que ya hacía este tipo de análisis sensorial. Y bueno, la idea surge un poco en fusión entre mis directoras de tesis, que actualmente son socias de TasteLab, y yo. Entonces lo que vimos fue pues precisamente que detectamos un problema en la industria alimentaria, algo que además que no se le estaba dando solución. Es verdad que hay centros de investigación o empresas más cercanas al marketing que dan soluciones en este sentido, pero como consultoría de análisis sensorial en España no existe. Siempre tuve más interés, además de gustarme la industria alimentaria en general, tanto pues, en microbiología, o en mi tesis también hice temas de microbiología o análisis físico-químico, nutricional. El que más me gustó siempre fue el sensorial, porque para mí es el marcador, digamos, es donde se encuentran los factores más críticos, ¿no? De nada vale hacer un análisis físico-químico si luego el sensorial afecta más que lo que es lo físico-químico, ¿no? TasteLab, aparte de venir de un conocimiento científico, precisamente lo que introducimos es la respuesta del consumidor, entonces es clave, ¿no? Tanto ciencia como información del consumidor final. Muchas empresas ya lo están haciendo y se han dado cuenta que esta es la clave. En 5 años esperamos no solo estar en el mercado gallego, sino también en el mercado internacional, poner diferentes sedes en diferentes puntos estratégicos para también captar lo que para nosotros es más importante, que son esas bases de datos de catadores y de consumidores. Sí que nos gusta decir y hacer que nosotros no vendemos servicios, sino vendemos soluciones, ¿no?